poco la semana pasada. De manera que este es como un repaso, ¿ya? Para ustedes, porque hay muchas cosas que son lo mismo. De manera que si tienen alguna duda de las clases anteriores, esta clase va a demorar, no va a demorar, es un repaso de lo que han hecho en el laboratorio. Entonces, terminamos la clase y preguntas, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Para probarlo. Es feo que uno da las preguntas, pero como son tantos salones. Bien. Recuerden que si hablamos de vacunas, nosotros hemos estudiado la respuesta inmune, ¿no? Innata. Cuando les pregunten tipos de respuesta inmune son dos, innata y adaptativa, ¿no? O adquirida. Esa es la respuesta. Recuerden que las respuestas son puntuales, objetivas. ¿Ya? Entonces, si les pregunto, la inmunización, las vacunas, ¿qué tipo de respuesta es? ¿Innata o adaptativa? Se le ponen adaptativa ¿por qué? Porque van a tener Es una característica importante de la inmunidad adaptativa. Entonces, pero acá en la inmunización activa, en las vacunas, es la que pone importancia, es la memoria. ¿Ya? Bien, y eso se ve clínicamente en hay un efecto que se llama booster. Booster. Si ustedes le preguntan qué es el efecto booster, ¿qué responde? ¿Qué es el efecto booster de una vacuna? Hay dos efectos que tienen que saber que vienen en el examen, o de viene uno o de viene el otro. Efecto booster y efecto rebaño, porque eso es vacuna. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entre el efecto booster, que es B grande, o STER? Booster. Booster. ¿Qué es efecto booster? ¿Nadie? Bueno, voy a motivarlos. No, pues. Puntos. ¿Saben cuál es la forma en que se le motiva a un alumno? La fija. No, porque si respondes, un punto no te cae mal, ¿no? Yo respondo. Ya, déjame buscar el nombre del texto. Acá todo está chequeado. Ariana, ya no vino a verte. Aquí está. 4-1. A ver, vamos a ver. Aprovechen que hoy estoy regalón. No te emociones que ella nota. Bien, ¿qué responde? A ver. Ahí le digo, la booster, si no me equivoco, creo que es la nueva dosis que se saca de las vacunas, como por así decirlo, un refuerzo, y creo que el efecto rebaño es cuando, por ejemplo... No te pregunto rebaño, te pregunto booster. Ah, ya. Booster es la nueva dosis de vacuna. Es como el refuerzo. Es una nueva dosis de vacuna, el refuerzo. ¿No es el efecto que tienes una persona? O sea, cómo la vacuna va a hacer memoria en una persona. No. ¿Por qué lo puedes? Me voy a sacar. Dime.
Claro, pues claro, ese es booster. Tu compañera sí, trató de decir, pero es cierto, la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, todos hemos sido vacunados con el COVID. Unos deben tener mínimo 2, 3 como promedio, 3. Cuando ustedes se colocaron la primera vacuna, obviamente que por ejemplo formaron 30 anticuerpos. Cuando se colocaron la segunda, ¿formaron más de 30 anticuerpos o menos de 30 anticuerpos? Más de 30 anticuerpos. ¿Por qué? Porque ya había memoria. Y se colocaron la tercera vacuna, mucho más, 100 anticuerpos. Y así va aumentando. Entonces booster, va aumentando. ¿Ya? Mientras más vacunas, por efecto de la memoria, pues tú vas a tener más anticuerpos. ¿Y eso qué significa? Que en algunos pacientes, por eso que algunos pacientes se quejan. No, la tercera me dolió más. Claro, todo no es igual la respuesta, pero usualmente, pero no es que le dolió más, lo que pasa es que hay más respuesta, más reacción inmune, y por lo tanto, pues muchas veces pues, más sintomatología, pero no es otra cosa. ¿Cuál es tu apellido? Bien. Ok. Bien, entonces esto es para que ustedes recuerden, ya les dije que esto viene, 4 diferencias entre inmunidad innata y adaptativa, ¿no es cierto? Ya lo saben, es una pregunta fácil. Aquí es justamente el por qué cuando se activa ya sea el linfocito T o el B, ellos se expanden totalmente, se diferencian, hacen apoptosis, pero hay un grupo que hace memoria. Este es lo característico de la inmunidad adaptativa, la memoria. A veces en práctica ciertos profesores colocan eso, pero sin los nombres. Y tienes que colocar los nombres. Les digo, ¿no? ¿Sí? En práctica más se hace eso. Ya eso, pero recuerden que esto es importantísimo, ya saben, NHC1 ¿con quién? Y NHC2 con CD4. La unidad adaptativa es CD4 con NHC2. El NHC2 lo tiene la célula presentada antígena. Y esto es justamente para que se activa la unidad adaptativa, para dar este tipo de 3 respuestas, ¿no? TH1, TH2, THI7. Y ahora ya, me imagino que ustedes están expertos, si les pregunto, por ejemplo, marque la respuesta adecuada. En la reacción de hipersensibilidad tipo 1, escuchen bien la pregunta, en la reacción de hipersensibilidad tipo TH1, perdón, en la reacción de hipersensibilidad tipo 1, predomina respuesta TH2, respuesta TH17, respuesta TH1, respuesta 3, ¿cuál de ellos es la respuesta? TH2. ¿De qué? TH2. ¿Cuál es tu nombre? Bien, TH2. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les dije reacción de hipersensibilidad tipo 1? ¿Es por anticuerpos o celular? TH1, hipersensibilidad tipo 1, ¿qué es? Por anticuerpos. ¿Ya? ¿Qué anticuerpos? IgM, IgE, no, G tampoco, es IgE. Y por lo tanto, IgE es TH, ¿qué? 1, 2 y 17.
TH1. TH2. Perdón, TH2. Te voy a quitar un punto. TH2. Por eso es que, ¿viste cómo se confunden? Pues estamos haciendo el repaso para que no se confundan. Porque ¿qué cosas se confunden ustedes? Lo que se van a confundir es la reacción de hipersensibilidad, que siempre fallan ahí, porque se confunden. ¿Ves cómo se confunden? ¿Por qué? Porque se confunden con esto. La idea es que no se confunden. Ya, pero está claro, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, esto pues ya saben. Bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de vacunas, estamos hablando de inmunización, primeramente, respuesta inmune adaptativa, ¿no? Segundo, que esto es prácticamente activa, inmunidad activa, ¿no? O sea que hay dos tipos de inmunidad, activa y pasiva, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la inmunidad pasiva? Pasiva. Y un ejemplo, a ver, ¿quién responde? En un punto. La pasiva, Inmunidad pasiva y ejemplo. cuando le ponías sangre a un paciente que ya había acabado una enfermedad, a uno que la estaba recién teniendo, hacías una transfusión de sangre con anticuerpos, pero esos anticuerpos no iban a durar para Ya, siempre. Perfecto, el ejemplo está bueno, pero entonces, ¿cuál es la conclusión? O sea, te dije ponerme en el examen, porque eso me lo estás contando, pero ¿qué vas a presentar en el examen? ¿Qué vas a escribir? Ah, no sé. Eres flojo, ¿ah? Ya tenías la idea, la tenías ahí. Sí, pero no sé cómo hacían. Ya, por ejemplo, si una mamá... Yo ya, quiero que lo que vas a escribir, ¿ah? ya, sí, Lo que pues, vas a tal escribir, cual, porque tal yo cual. te voy a calificar lo que vas a escribir. En tu cabeza puedes estar pensando igualito, pero ¿qué vas a escribir? O sea, el ejemplo sería de que, por ejemplo, si una mamá ha tenido, por ejemplo, rubiola o ha sido vacunada con rubiola y Todo eso vas a escribir. sale embarazada. Ya, una embarazada que ha contraído lo que es rubiola, al bebé le pasan los anticuerpos de la rubiola porque ya ha sido, si bien ha sido vacunado y no ha sido contagiada. Si ya de por sí la mamá tiene los anticuerpos anti-rubiola y se lo va a pasar al bebé. Sí. A ver, ahí, Cuando no se forman anticuerpos, cuando nos dan anticuerpos en vez de producirnos nosotros mismos. Por ejemplo, cuando una mamá le pasa a través de la leche materna anticuerpos al bebé. Estás ahí, pero ¿qué cosas vas a escribir? Transfusión de anticuerpos. Estás Cuando ahí, perfecto. o sea, recibe anticuerpos en vez de producirlos él mismo. Ya. Y los anticuerpos para defenderse. Eso o sea que no tienes memoria. Claro, pues no tienes memoria. Esa es la gran diferencia. En la pasiva no hay memoria. O sea, tu organismo no tiene memoria. En cambio, en el otro sí hay memoria. Paredes, ¿no? Muy bien. O sea, tienen que acostumbrarse a eso. Tienen la idea, pero eso tienen que plasmarlo y escribirlo. Y van a ver cómo les va a ir bien. Bien, entonces, te voy a echar un cuento. Les expliqué cómo nacieron las vacunas? ¿Ustedes saben cómo nacieron las vacunas? Sí, lo mencionaron en el abuelo, pero fue por las vacas, ¿no? ¿Quién es el padre de la inmunización? ¿Quién? Lo mencionamos otra vez. Pasteur. Uno antes de... Uno antes de... Edgar no, Edgar. No, pero está bien, Edgar no. Es el del ganado vacuno. Ajá. El que utilizaba Pero los ¿quién le niños. puso el nombre de vacuna? Albert Sami. No, para que spoiler, déjate de cosas. ¿Quién le puso el nombre de vacuna? ¿Liz? Sí, ¿Sí? Pasteur.
Va a estar cerrado. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? ¿Cómo fue esto, Pedro? Casa. Aprovechen, ¿ah? Llévalo. Eso vale, esto va a valer. En participación. Pero Ariana, tú sabes muy bien. ¿Y qué le ha dicho el Ariana? ¿Cuál es tu nombre? Medina. Ah, no puedes, pero. ¿Tu nombre no es Ariana? Sí, por supuesto. Ariana, ¿cuál es su nombre? Entonces, Edward Jenner, no se olviden, es el padre de la inmunización. Y es que vamos a hablar de vacunas. Él fue justamente el que experimentó, ¿no? En los niños de la calle, Sí, era niño. en la calle, No pude. exactamente, porque él pensaba el trabajo médico rural, pues que termina y se pone a trabajar como todo, se va al sedón y empieza a trabajar en un ambiente rural. Y ve que las vacas tienen unas lesiones igual que Las manos. la viruela, y los trabajadores, pues especialmente mujeres, también tenían las lesiones similares. Él decía, ah, no, esta es una viruela de la vaca, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadro clínico de ellas no se enfermaban, no se morían, trabajaban duro. En cambio, por otro lado, los pacientes enfermos, los humanos que él decía, pues se morían graves. Son dos cosas diferentes. Pero entonces, ¿qué hace? Pues como siempre, como todo investigador, pues son así, ¿no? Dijo, a ver qué pasa si yo le paso, sacó una costra de una de las mujeres que trabajaba y pues lo disolvió en una solución fisiológica. Pues tenía que encontrar a alguien que inyectárselo, como nadie quería, entonces agarró a un niño en la calle y pues se lo puso. Entonces el niñito lo que hizo fue una lesión similar a la viruela, pero de la vaca. Entonces dijo, ah, prácticamente una viruela de la vaca. Entonces, pero se quedó con la duda, pero y entonces el paciente, ¿qué viruela tiene? ¿Será otra cosa? Entonces no se quedó tranquilo y hizo lo mismo con un enfermo, que su paciente, le sacó la úlcera, lo disolvió, le colocó una solución fisiológica y se lo colocó en otro lado. Pero ¿cuál fue la conclusión? De que el hito, cuando le colocaron la muestra del enfermo humano que estaba muriendo, no le pasó nada. Entonces, ¿qué él dijo? Este niño está protegido. Lógico, está protegido con lo que le pasó. Entonces, al final de cuentas, él pues concluyó de que eran lo mismo, la misma enfermedad. Lo que pasa es que es como todo, pues, ¿no? A todos no nos da de la misma forma. Pues. La inmunidad es importante. Entonces, lamentablemente no lo reconocieron, por bueno, son los ingleses. Los ingleses son muy tajantes en sus normas y pues si no lo metieron preso es porque tuvo suerte, porque era 1860 y tanto. Pero no le dieron el crédito. Pero ¿quién estuvo estudiando todo eso? Pasteur. Pasteur fue el que estaba viendo todo eso porque estaba creando la vacuna contra la rabia. Y él con todos estos estudios sí, pues lo que hizo fue la primera vacuna, ojo, que se administró en el humano es la vacuna contra la rabia. ¿Y quién fue el creador? Pasteur. Pero como él, pues, en el fondo, reconoció que mucho de lo que había hecho había sido gracias al trabajo de Jenner, le colocó como nombre vacuna. Porque, pues, es un producto biológico que aparentemente tenía relación con el trabajo de Jenner con las vacas. Entonces es la historia, ¿ya? Para que sepa. Bien, entonces, definitivamente yo creo que la importancia de las vacunas está por demás decirlo, ¿no? Si no nos hubiésemos colocado las vacunas, les aseguro que no estaríamos aquí. Incluso ya sin tapabocas. Entonces, pues, de hecho que la vacuna, pues, la importancia que tiene es sin lugar a dudas, ¿no? Y es
eso está demostrado con muchas cifras. Se dice que si no hubiese vacuna, si no se hubiese hecho la vacuna contra la viruela, pues hubiesen muerto más de 40 millones de personas. 40 millones. Si es que no se colocan los adultos mayores la vacuna contra la influenza y contra el neumococo, que se deben colocar al menos la influenza cada año, Neumococo es cada 5, ¿no? ¿a qué? Neumococo es cada 5, creo. Hay una que se coloca una sola vez y la otra que se coloca cada 3 meses. Sí, son las secuenciales. Pues el 70-80% de los menores están muriendo. Entonces, definitivamente, si hablamos de números, pues no hay que dudar con la importancia de la vacuna. Bien. Toda vacuna, ¿ya? Como ven, la historia pues tiene desde el año 1798 con la viruela, luego la rabia, luego el anthrax y la BCG, ¿no? Y con la fiebre amarilla fueron las 5 primeras vacunas que se descubrieron. ¿Ya? Me imagino que los que han estado en el laboratorio conmigo ya no tendrán cuál es la única, se los digo para que todo esto sepa, cuál es la única vacuna que está constituida por una bacteria viva atenuada. BCG. Muy bien, la BCG. ¿Quién respondió? ¿Cuál es tu nombre? Nombre, Tu apellido, ¿verdad? ah, Gómez. ¿Ah? Gómez. Gómez. José. No se olvide, la única vacuna, que está constituida por una bacteria inactivada es la BCG. La BCG. Es la única que se coloca por vía intradermal, ¿no? Es la única. Es la única. ¿Ya? Ahora, las vacunas que no se deben de olvidar, ¿por qué? Porque es importante que las conozcan, son las vacunas vivas atenuadas por virus, vacunas que tienen componente viral virus atenuados. Esos no pueden olvidarse. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son? ¿Y por qué es importante? Porque les voy a preguntar algo, les voy a decir algo, les pregunto, a ver qué me responden, también para punto. Supongamos que ustedes están en la consulta de pediatría, en la parte, en pediatría van a estar con las vacunas y pues viene la mamá del paciente y le dice que quiere que le coloquen 2 vacunas, la triple y polio. Ah, porque no lo colocaron cuando le tocaba. Triple y polio. La pregunta es, ¿ustedes se lo colocan a la misma vez? No, porque entre los dos se bloquearían. ¿Por qué? Entre los dos se bloquearían. Bien, ustedes bueno, yo le voy dando los datos. ¿Cuál es tu...? Herrera. Le voy a explicar. Las vacunas vivas atenuadas son las más inmunes. Son las más inmunes. Porque están vivas. Por eso es que ustedes tienen que saber ese grupo. Es el más importante que tienen que saber. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente inmunosuprimido, tienen un paciente embarazado, hay muchos pacientes de VIH, embarazo, o con algún tratamiento de cáncer, o con corticoides, en vez de inmunosuprimido, ustedes tienen que saber en qué momento colocarle esas vacunas o no, sea adulto, niño, lo que sea. ¿Ya? Entonces, es un peligro, es un riesgo, tienen que saber valorar. Por
ejemplo, la vacuna contra la polio, que usualmente hay dos, ¿no es cierto? Polio oral y la polio parenteral. La Sabin es oral, la sal es parenteral, ¿cierto? A un recién nacido, bueno, ya tiene ya pues, un VIH congénito. O sea, te colocarían esa vacuna que nace con VIH. Un niñito que nace con VIH o que tiene VIH, te colocarían polio. ¿Por qué no? ¿Y la polio qué es? Virus. ¿Virus? No, o sea, el componente de la vacuna contra la polio. Son virus vivos. Es un virus atenuado, esa es la razón. Esa es la razón. Pero tienes que saberlo completo. O sea, no le coloco porque es un vivo atenuado. Y así le puede venir la pregunta. Usted lo que tiene que saber es el grupito, porque ese grupito es el que es más, porque el resto es pues partes antigénicas, pero ese grupito es el más importante. Lo tiene que saber. Bien. Esta es la historia de la vacuna contra el rotavirus. ¿Sabes que el rotavirus es un virus? ¿No? ¿Ya? Es un virus que antes causó una gran mortalidad. Los niñitos menores de 2 años se morían con diarrea y no los pagaba nadie. ¿Alguna vez te ha dado una diarrea por rotavirus? He visto pacientes de diarrea con rotavirus. Se van en diarrea. No tiene moco ni sangre, pero sí, tú tienes que hidratarlo porque adulto igualito te deshidrata. Entonces, pues, lógicamente que empezaron a ver si había una vacuna, ¿no? Entonces, ninguna funcionaba, ¿no? Y otras que sacaron, pues, producían efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, intususcepción, eso que está en rojo. Eso, los niñitos le colocaban la vacuna, pues, ¿saben lo que es intususcepción? ¿Saben? Cuando tienen cirugía, van a saber qué cosa es intususcepción. Pero como estudiantes de medicina tienen que saberlo todo. Este es el intestino. Intususcepción es, esto se mete dentro y se obstruye. Eso se llama intususcepción. O sea, un pedazo de intestino se mete dentro de la luz y se obstruye. ¿Ya? Entonces, la primera vacuna contra el rotavirus se llamó Rotashell y esa pues empezó a causar intususcepción y a los niñitos empezaron a operar porque hacían obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, lo que se hizo fue, se colocó pues al virus, los genes del virus humano, ¿ya? Que son estos, y los genes del ganado bovino, y se juntaron. Y se juntaron los genes bovino-humano. Entonces, y eso fue lo que se colocó a los niñitos. ¿Ya? Y con esa combinación, pues su organismo empezó a generar anticuerpos contra eso. Y verdaderamente el virus pues, fue controlado. O sea que el componente
antigénico de este producto biológico de la vacuna contra el rotavirus tiene no solamente humano, sino tiene también bovino. O sea, eso pues, y eso demoró pues años. En realidad las vacunas siempre se han demorado más o menos como 12 años como promedio, 10, 12, 14 años. Lo que pasó con el COVID fue algo pues milagroso, pero gracias a las empresas internacionales, como es el dinero mueve todo, ¿no? Y pues eso fue. Se la juegan. Pfizer pues recontra multimillonario. El resto pues, quedó en el camino. Pero eso así es. Así es. Bien. Esto es lo que estamos hablando, inmunización activa y pasiva. Ya saben, ya hemos visto. Ustedes saben que al presidente de Estados Unidos, al anterior de este, era, ¿cómo se llama? Trump. Él le dio COVID. A él le dio COVID durante la pandemia. Se le dio COVID. Porque tú sabes que él, pues, como Trump, pues, no se ponía ni tapabocas, no le pasaba nada. Pero se asustó porque le dio COVID. Y cuando le dio COVID, pues, estaba desesperado porque no estaba bien. Entonces a él le hicieron la inmunización pasiva. Se transfirieron los anticuerpos de pacientes COVID que habían recuperado de la UCI y se lo pasaron a él. Y él logró. Fue efectivo. Entonces, ya saben, si les preguntan, siempre hay que reconocer una respuesta primaria, una respuesta secundaria. Siempre, ya que estamos hablando de este tipo de respuesta, de inmunoglobulinas, ustedes se recordarán cuando le hicieron, entre comillas, la prueba rápida. Entre comillas digo porque no tenía nada de rápido. ¿Ah? Porque para que tú determines un anticuerpo, mínimo cuántos días tiene que tener para que se forme, se sintetice un anticuerpo. 7 días. 7 días. 7 días. 7 días. Ya mi puntito. De mañana. De María. Y para ¿y cuál es la primera que aparece? En una respuesta inmune. Una respuesta inmune, pronto. ¿Cuál es la primera inmune que aparece? IgM. Por eso es un marcador de, o sea, si tú te haces un examen en una plaquita, pregunta examen, a ver, las plaquitas, ¿cuál es, cuando nosotros hicimos la clase 4, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la técnica base de las plaquitas? ¿En qué se basa? ¿Sabe cuáles son las plaquitas, no? ¿Antígeno? Las plaquitas. ¿De la primera clase? Clase 4 El grupo A. de laboratorio. Grupo de sangre. Las plaquitas, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la? Se refiere a los anticuerpos. Tienen que entender la pregunta. Había unas pruebas primarias y secundarias, ¿no es cierto? ¿Ya? Diferenciamos las pruebas primarias y secundarias.
pruebas primarias eran 4. Dentro de ellas está la plaquita. ¿Cómo se llama la técnica que se basa en las plaquitas? Pues donde se hace la prueba de embarazo, todas esas cosas, donde salen las rayitas, eso. Ah, Pruebas rápidas. la de inmunocromatografía. Muy bien. Esa es la Gómez. Muy bien. Inmunocromatografía. Esa es la respuesta. En eso se basan las plaquitas. Entonces, las pruebas rápidas, que a muchos los hicieron durante el COVID, es eso. Se basaba en la inmunocromatografía y salía IgM, IgG. Si salía IgM sola, tenías el COVID agudo. COVID agudo. Exacto. Si no había IgM y había IgG, Ya lo habías tenido. ya habías tenido. Eso es lo que se ya. Entonces, eso no son inmunes. Esta es la respuesta inmune primaria y secundaria. Se refiere a que te colocan la vacuna, 50 anticuerpos, te colocan una segunda vacuna, 500 anticuerpos. O sea, entras más por la memoria. A eso se refiere. Ahí está igualito. Más cantidad mientras más. Entonces, esto es lo que te decía. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de inmunidad adaptativa. Adaptativa. Innata no, adaptativa. Y si hablamos de inmunidad adaptativa y vacuna, pues la adaptativa puede ser pasiva o activa. Si estamos hablando de vacuna, adaptativa, activa. ¿Ok? Ahora, la activa puede ser natural o artificial. La vacuna es artificial. O sea, la vacuna es inmunidad adaptativa, activa, artificial. Pregunta. Un ejemplo de una inmunidad adaptativa, activa, natural. Pero explícame cómo es. ¿Pero solamente VIH? Una infección por alguna bacteria. Cualquier infección. Cualquier infección. Cualquier infección, Porque tu mismo cuerpo no es que te lo. el mismo tu COVID, cuerpo lo hace, digamos, hace te su dio el respuesta. COVID, ya tú ya tienes anticuerpos. Ajá, así. Un ejemplo, eso es un ejemplo de inmunidad adaptativa, que es infección. En cambio, la pasiva es otra cosa. Inmunidad adaptativa pasiva puede ser natural. Un ejemplo de inmunidad pasiva natural, la gestación. Porque está pasando, ¿cuál es la inmunoglobulina que pasa? Es que la única que puede pasar la gente. Es la única que pasa en la barrera placentaria. Y lactancia, ¿cuál es la inmunoglobulina que pasa ahí? IgA. Ahora, artificial, las gamma globulinas, la que se vende en el mercado. Las gamma globulinas. ¿Está claro? Entonces, tú tienes la vacuna y la vacuna puede tener una composición, una presentación, una indicación, un esquema, una dosis. Todo esto tiene que aprenderlo en pediatría. Pediatría es obligatorio. ¿Ya? Y lo que van a hacer pediatras, pues ni hablarlo. Entonces, aquí está. Pero de estos hay algo importante, ¿no? Lo que es el adyuvante. No se olviden del adyuvante. ¿Por qué el adyuvante? Porque el adyuvante lo que hace es aumentar la respuesta inmune. Un potencial. Potencia de la respuesta inmune. ¿Qué cosa es lo que tiene? Usualmente aluminio. El componente aluminio hace que la respuesta inmune aumente. ¿Ya? Entonces, esto. Ahí están las vacunas. ¿Ves? Todas las que están consideradas para tener ese dibujito. Entonces aquí hablan
vacunas vivas atenuadas y vacunas vivas inactivadas. La pregunta de examen es 3 o 4 diferencias entre una vacuna viva inactivada y una activada. A ver, 4 diferencias. ¿Quién nos dice para anotarlo? Entre una vacuna viva inactivada, perdón, viva atenuada y una inactivada. Nadie. Las dosis. La respuesta A ver, inmunitaria puede ser ¿cómo es eso? O sea, lo que vas a escribir, ¿qué vas a escribir? Yo lo voy a leer. primero pondría la diferencia entre la respuesta inmune. Después del 2 pondría No, que la primera está mal. Creo que la inactividad necesita de más dosis y la activada debe ser una simple dosis ya que es una respuesta inmunitaria Ya más vaya, fuerte. está. ¿Cómo? ¿En la cual? En la activada una sola dosis porque la respuesta inmunitaria es más fuerte. En la inactivada debería ser con más dosis porque ya entra el cuerpo inactivado el virus de forma debilitada y se hacen la respuesta de anticuerpos. Bien, Pero esa es yo una había buena, dicho lo de las esa es una dosis. buena respuesta. ¿No? Recuerden esto. ¿Quién está vivo? El atenuado, por lo tanto, tiene más potencia, ¿no es cierto? Entonces, a él le vas a colocar más dosis o menos dosis. Menos dosis. Menos dosis. ¿No? Bien, a ver, una más para colocar este punto. ¿Otra? ¿O ya no sabes más? Irán 4, ¿eh? Eran 4. Cada pregunta vale 2 puntos, ahí tiene solamente 0.5. ¿Cuál? En las inactivadas, las vacunas inactivadas se hace por vía parenteral y No, oral por cualquier día no hay problema. A ver, está levantando la mano. Revisen la clase, ahí está la respuesta. Las inactivadas son mejores para mujeres embarazadas y gestantes porque los síntomas van a ser menores que las activadas. Claro, por supuesto. Tiene menos contraindicaciones la inactivada, pues puedes colocar una embarazada, un suprimido. En cambio la la viva, tienes que tener mucho cuidado. Sí, pero debe generar malestar y presión. en las activadas no requieren activantes y en las inactivadas sí. Eso es importante. ¿Quién le quería adyuvante? La actividad. Ah, Inactivada. la inactivada. Inactivada, porque ¿para qué la otra? Porque las otras están vivas, atenuadas. ¿Qué adyuvante? Muy bien. Y falta una. Lo que comentamos. O sea, tú puedes colocar dos inactivadas y no pasa nada. Pero tú no puedes colocar a la misma vez dos vivas atenuadas porque se bloquean. A ver. Tenía mayor eficacia como un 90%. Claro, ya lo habíamos comentado, eso es cierto, lógico, porque están vivas, son las más potentes, son las más eficaces, eso es muy cierto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Yo? ¿Mi apellido? Tu apellido. Casanova. Casanova. Ah, Samantha. Bien, entonces eso lo tienen que manejar porque eso viene. Y la otra que tienen que saber es una vacuna importante es contra el neumococo, que
saben muy bien que hay dos vacunas contra el neumococo. La lipopolisacárida y la conjugada. Son mejores. ¿Ah? Las conjugadas son mejores. ¿Por qué? ¿Por qué las conjugadas son mejores? Creo que porque tienen memoria. Bueno, sí tienen memoria dentro de la otra, sí, pero ¿qué más? Hay algo importante. El neumococo es un solo serotipo o tiene varios serotipos. Varios serotipos, ¿no es cierto? Hay serotipos que son invasores, son los más graves. Por eso es que cuando ustedes ven, ya lo vamos a ver nosotros, NAC, cuando hablamos de NAC, neumonía que es la pulmonía, y la causa más frecuente es el neumococo, pues los que son más graves son porque tienen estos serotipos invasores. ¿Ya? Entonces, la vacuna conjugada, justamente es la que ataca al neumococo invasor, es decir, no defiende del invasor. No, realmente no, sino que hay serotipos invasores, o sea que aparte de su cápsula tienen factores de virulencia y le permiten que ingresen, que se diseminen. En cambio hay otros que su cápsula no es buena, entonces no invaden, se quedan afuera, por así decirlo. ¿Ah? Recuerden que si se les pregunta cuál es la causa más frecuente de NAC, es neumococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis en el adulto? ¿Ah? ¿Cuál es? Recuerden que al final del curso ustedes tienen que responder eso, porque ese es el objetivo del curso. Que ustedes salgan de aquí y sepan los microorganismos más frecuentes por la parte del sistema. ¿Por qué? Porque ustedes con eso van a dar tratamiento empírico, pues. Meningococo. ¿Quién dice otro? ¿Todos están de acuerdo que es el meningococo? ¿Ah? La bacteria como glucosa. ¿Diferentes qué? Por supuesto que hay diferentes bacterias, pero puede siempre hay una más frecuente. Neisseria, ¿qué? ¿Meningitis? ¿O Neisseria gonorrea? Meningitis, meningococo igual. No, es el neumococo. Justamente estoy hablando de invasivo, esos son los que causan la meningitis. ¿Ah? ¿Qué? Neumonía, pues es el estreptococo neumonía. ¿Ah? Es que lo que pasa es que ya llegaste por ahí, ya te vas a la microbiología porque te parece bien. El neumococo es un estreptococo. Entonces te pueden colocar estreptococo neumonía, legalmente ese es el nombre microbiológico. Un estreptococo neumonía. ¿Ya? Ah, si le ponen neumococo también vale, ¿no? ¿Ya? Ahora es un diplococo. Ahora, a ver, ¿quién responde? Paciente con diagnóstico de meningitis y donde le encuentran pues neumococo. ¿Cómo se vería a la coloración grande? Levante la mano y responda. Baje la mano. Otro. ¿Ah? Baje la mano. La pregunta es clara. A la coloración gran, ¿qué le dije el diagnóstico? Es una meningitis por un neumococo. Pero lo estás viendo en una coloración gran. ¿Qué cosa es lo que vas a ver en una coloración gran? ¿La forma? Yo me esa pregunta
interpretar o yo voy a leer lo que está escrito. La forma. Pero si ya eso lo hemos explicado ya en clase hasta decir basta. A la coloración gran, ¿qué cosa es lo que se ve en la coloración gran? ¿Sí es gran positivo o gran negativo? ¿Me estás preguntando? No, Yo solamente quiero que me digan qué van a responder en el examen. La pregunta es esa. Paciente con diagnóstico de meningitis por neumococo. ¿Cómo se ve en la coloración grave? Esa es la pregunta. Se ve de color morado. ¿Quieres que haga? No vas a responder nada. Violeta. En blanco. Sí, es que se ve color morado, pues. ¿Qué? Se ve color morado, violeta. Eso es responder. Sí, Color porque morado. dice que es el que ve. Ya si pones morado, tienes medio punto. No tienes el puntaje completo. Racimo de frutos. es una coloración gran negativa. Pones racimo, tienes 0. No, pero es una coloración Excepto gran coco. negativa. Gran negativo, doble 0. ¿Cocos en fila? Por la forma de que es En fin, de ¿Cuál es la moneda. situación? Se coloca por la forma y esto sí. no, o sea, pongo la... ¿Qué? Esa. Profesor, pero dice Pero- En el examen no estamos de forma interactiva. Sería como describe, profesor parece como de que observa, dice. Tu pregunta es muy simple, profe. Por esto, antes que me olvide, ¿cuál es tu apellido? ¿Qué? ¿Tu apellido? Tito. Ah, Tito, tú eres Tito. Ya, mira. Ustedes ya saben para qué sirve la coloración grande. Ustedes ya saben qué cosa uno, por qué es útil. La coloración grande lo van a usar en hongos, en bacterias, ¿cierto? Ahora, vuelvo y repito entonces por enésima vez. En la coloración gran, ¿qué cosa ven ustedes? Son dos cosas. La forma y la coloración. Entonces, al momento de responder, tienen que colocar las dos cosas. ¿O no? Gran positivo y poco. Poco gran positivo. ¿Ah? ¿Todavía dudas? Ahora, pues no me vas a preguntar al momento del examen, pues forma, color, ya eso supuestamente ya sabes que debe ser eso. Pero tienes que responder. Pocos tan positivos también se podría, existe el neumococo, puede ser el streptococo, sí, pero también se puede ser el estafilococo, que también es gran positivo. Sí, pero eso tú no lo vas a determinar con una coloración grande. Esto se dice el neumococo. Por eso te digo. El diagnóstico, escúchame. Mira la pregunta. La coloración gran, ¿qué tipo de diagnóstico te da? ¿Confirmatorio? ¿Qué tipo de diagnóstico? Presuntivo. Por eso, pues, coco gran positivo. Te estás respondiendo tú sola. Ese coco puede ser un estreptococo, es cierto. Puede ser lo que tú diferente. dices. Pero Pero- ya sabes más o menos cómo está clasificado. Pero si yo te digo un neumococo, pues lógicamente un neumococo es un coco, entonces, y es positivo, entonces coco gran positivo. ¿Se entendió, no? Ya. Bien. Entonces, las vacunas conjugadas son muy buenas porque tienen memoria, se usan en niños menores de 2 años, son potentes, son más potentes que las polisacáridas. ¿Ya? Todas esas razones, son las mejores, son las conjugadas. Efectivamente. Esto es para recordarles lo que les decía, de que las vacunas pasan por una serie de fases, ¿no? Entonces, pues
usualmente pues son 10 a 12 años de demora. Ahora cambió todo. ¿Y qué cosa nos trajo la vacuna del COVID? Nos trajo una nueva forma antigénica que es el RNA mensajero. Eso no lo conocíamos nosotros. Conocíamos microorganismos vivos atenuados, microorganismos muertos, fragmentos de microorganismos, productos de los microorganismos, pero en ningún momento se nos había ocurrido sacar el RNA mensajero del microorganismo e inyectarnos eso. Y eso justamente es lo que pues, fue el más potente, el más eficaz. Y ahora esa estrategia, esa técnica se está usando para buscar pues, la vacuna contra el VIH que sea algo eficaz. De momento no se ha conseguido, pero se está intentando. Bien, estas son las características de una vacuna, ¿no? Lógicamente que sea segura, que sea estable, que sea eficaz, que sea efectiva, que sea eficiente, ¿no? Entonces, que básicamente todo eso se resume en eficacia, eficiencia y efectividad, ¿no? Eso, vean la diferencia entre cada uno de ellos, porque eso te da la característica de cada vacuna. Este es el esquema de vacunación de nuestro país del año 2018. ¿Ya? Son 17 vacunas. ¿Ya? Y yo creo que ya saben que esta tablita la tienen que aprender al menos para el examen. Y aquí pues esto ya voy a repetir una pregunta por enésima vez porque siempre viene y siempre cae, pero no quiero que caiga. Las vacunas se colocan para prevenir enfermedades, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien? ¿No estás de acuerdo? ¿No? La otra vez había leído uno sobre la vacuna contra la influenza. ¿Contra la influenza? ¿Te lo has escuchado? Creo que yo leí sobre la vacuna de la influenza. Ahí se quedó. Ahí me quedé. Ahorita me quedé porque... No, la pregunta es una oración que dije. El objetivo de la vacuna son prevenir enfermedades, ¿correcto? ¿Estás de acuerdo? ¿O no? Ah, Es que en algunos casos también las personas... tú eres medio contra, me di cuenta. ¿Qué? En algunos casos, por ejemplo, con el caso de la influenza, he visto que inquistantes se vacunan. O bueno, no, sí está bien. No, pero o sea, estamos de acuerdo que es para prevenir enfermedades, ¿no es cierto? Sea cualquier vacuna. Entonces yo pregunto, la pregunta es la siguiente. ¿La BCG previene la tuberculosis en el adulto? No, porque también te puede dar, pero te da cierta Pero ya protección. vaya, espérenme. Si me dicen no es porque tienen que tener una razón, ¿no es cierto? Pues, yo doy el concepto, ¿no? Las vacunas son importantes porque previenen las infecciones, ¿no es cierto? Las enfermedades. ¿Eso es correcto, no? Ya, entonces sigo la siguiente. Entonces, la BCG... Profesor, también había una revista que dice que el 58% también a los niños se le vacunó ya con la instrucción de BCG. Hay en una revista chilena de pediatría se dice que
adultos, usted dice. Ah, no, era para de la otra pregunta que era solo prevenir ese. Claro, no, pero te voy a contestar a tu pregunta antes de contestar a ese comentario. Quería aclarar. Cuando nacen los niños, el personal encargado de vacunar, al menos en nuestro país, la idea es justamente que te vacunen con la BCG en las primeras 12 horas. Justamente por evitar eso. Si tú te retrasas, la posibilidad de que ese niño se infecte es alta. Mientras más te retrases en colocar la BCG, la posibilidad de que ese niño se infecte con el helicobacterium es más alta. Por eso que mientras más rápido te vacunas es mejor. Pero tú estás diciendo, lógicamente, pues, si tú te retrasas un mes sin vacuna, la posibilidad de que se haya infectado es alta o no. Y si después de ese mes lo vacunas, si ya te ha infectado, no sé si me entendiste. Por eso es que es importantísimo la vacunación temprana. ¿Ya? Pero por ejemplo, igual, yo vacuno temprano nos vacunamos temprano, las primeras 12 horas. La pregunta es, ¿vamos a prevenir la tuberculosis en el adulto? Vacunándonos recontra temprano, apenas nacemos. ¿No? ¿Y por qué no? Porque eso no significa que no te pueda. No, porque cuando... Entonces, ¿para qué nos vacunamos? No, cuando el niño... Para atenuar las manifestaciones clínicas, para disminuir las manifestaciones. No, pero no se refiere que cuando vacunas a un recién nacido con BCG, lo que vas a prever en el niño, en la etapa de infancia, va a ser la tuberculosis biliar y la meningitis. También adulto va a ser la eficacia. Con ganas te voy a colocar. Yo sigo siempre, no, ya es también. Eso es cierto, es decir, porque es que a veces se confunde. Las vacunas son para prevenir enfermedades, es cierto. Pero hay una excepción, pues. La BCG es una excepción. Porque la BCG, si bien es cierto, nos vacunamos como ser tempranamente, que es el objetivo, tempranamente, ¿para qué? Para evitar las formas graves TB en el niño, usualmente menor de 2 años. MEC, meningoencefalitis TB y tuberculosis biliar. ¿Alguien vio examen de fisiopato? ¿Te tocó? ¿Miliar? Sí. Ah, ya no te olvides ya. No. Miliar es la forma generalizada. De la forma distribuida, expandida. Generalizada. Ariana. Generalizada. Diseminada. Esa es la palabra, me vino con diseminada. Diseminada. No lo olvides, eso se llama miliar. Y cuando tiene muchas etiologías se llama Multifactorial. multifactorial. Todos ya llevan ya fisiopato. ¿No? Pues lo vayan captando estas preguntas. Bien, entonces, en BCG, ese es el problema. No cumple. Cumple para evitar, porque ¿qué cosa hemos visto? Pues como dice su compañero, ¿no? O sea, por más que coloques la BCG, si lo colocas tarde, pues tú vas a tener casos de meningoencefalitis en los niños. Y el problema no es ese, ¿no? Que a veces no se mueren, no quedan con secuelas severas. Entonces, alteración del desarrollo motor, cognitivo, entonces ese, lo que se quiere evitar es eso. Pero en el adulto nada que ver. A nosotros, ¿sabes qué? La otra vez comentaban, ¿no te vacunaron con la BCG? Supongamos que tú no te vacunaste con la BCG. Yo no puedo tomar. Y ahora quieres vacunarte con la BCG. Esa le pregunté. ¿Te vas a hacer pago? Eso le pregunté yo la vez pasada. No, es que no, igualito. Nosotros recuerden que todos nosotros tenemos el bacterio adentro. Y ese micobacterio usualmente pues se mantiene ahí
por tu sistema inmune usualmente. Claro. Uno no podemos infectar de una forma exógena, o sea, que alguien se tenga 3 cruces de fase. En el hospital ustedes por eso tienen que tener su máscara N95. Pero si tú estás con tu sistema inmune muy bueno, pues está bien, te pueden dar un poco de decano, pero pues tu sistema inmune lo respeta. Pero si tu sistema inmune está o no por algún motivo, pues no solamente la infección exógena por los bacterientes, sino también los granulomas donde están los microbacterios están debilitados y empiezan a diseminarse. Ejemplo claro, ¿cuál es la infección más frecuente asociada al VIH? Tuberculosis. ¿Quién dijo tuberculosis? ¿Tú dijiste? Sí. ¿Qué estás reclamando? No, tú eres Gracie, ¿no? Sí. Tuberculosis. Y la razón es sencillamente la inmunidad innata en el paciente con TB, con VIH está mal. ¿Por qué? Porque ya aprendimos nosotros que el cerebro de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa es el CD4. Y el virus del VIH, ¿quién ataca? Al CD4. Entonces tu inmunidad adaptativa no sirve, no funciona. Entonces, el micobacterio que está con nosotros aquí en el Perú sale fácil. Y casi el 50% de los pacientes con VIH tienen tuberculosis como infección. Bien. Y la otra vacuna que deben de colocar en los niños recién nacidos es, ¿cuál es? ¿Y por qué? 2 razones por las cuales de un examen se tiene que colocar la hepatitis B en el recién nacido. ¿Quién me dice? Esta es una clase examen, ¿eh? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Todos están atentos. Interesante la forma de clase examen. A ver. ¿Cuánto examen teórico o práctico? Va a ser Teórico. teórico. ¿O práctico? O si es hijo de una madre con... Por si la mamá tenía hepatitis y no sabía. Si ustedes se cortan o se pinchan con un paciente con VIH y un paciente con hepatitis viral, ¿cuál es más peligroso? Hepatitis. ¿Por qué? Porque es más incidencia. Hay mayor incidencia. ¿Por qué? Hay mayor incidencia que nos protegimos. ¿Qué porcentaje? Hay un mayor porcentaje de... Si tú te pinchas, ¿qué porcentaje tienes de que te enfermes, de que te infectes? El hepatitis es mayor al de VIH. ¿Cuánto? No es para que se den cuenta, ¿no? Si tú te pinchas más o menos, la posibilidad es la tercera parte que te infectes. En cambio, si te pinchas tú con un paciente VIH, 1 en 1000 para que te infectes. Ahora, lógicamente, pues eso no es que tampoco no va a estar feliz si te pinchas y no, pero de todas maneras no es como en cambio el hepatitis viral tipo B, sí es alto, es muy alto. Entonces esa es la razón por la cual desde pequeñitos, ¿por qué? Porque la hepatitis viral se asocia a una hepatopatía crónica, cirrosis, se asocia a hepatocarcinoma, se asocia a muchos problemas hepáticos. Entonces, y lógicamente que en el embarazo también pues el niño puede tener una hepatitis. Entonces, todo esto ha llevado pues a que se vacune, ¿no? A recién nacido contra hepatitis. Aquí están las vacunas, los tipos de vacunas. ¿Se
colocando. Este es nuestro esquema. Esto nos va a ayudar mucho en pediatría cuando ustedes estén. O sea, esto nosotros no le vamos a preguntar, por supuesto. Porque esto es para pediatría. Esto. Está la vacuna, está qué cosa contiene, está la vía de administración, está cuándo hay que colocarlo, eso no les conecto. Pero para que sepan sí. Quizás de aquí lo interesante es con el BPH. El BPH se coloca por vía intramuscular y ahorita se está colocando en las escuelas. ¿Ya? Son 2 dosis, usualmente en los niños de 5º grado, y la segunda dosis después de los 6 meses. ¿Ya? Porque evitar pues, el cáncer de cuello uterino. Bien, les dije que pues esta clase era un repaso. Tenemos todavía tiempo. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas, doctor? ¿Ah? Claro. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?